En Infinita, lo que faltaba, el análisis político del día junto a Mauricio Morales y Rodrigo Sánchez. Mauricio Morales, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Rodrigo Sánchez, ¿cómo te va? ¿Cómo estamos, querido equipo? Estoy nervioso. ¿Por qué estás nervioso? Porque estamos los tres solos. Eso es un factor a considerar. Ustedes saben lo que pasa cuando Mauricio Morales no tiene frenos. Exacto. Cuando no hay una mujer en estudio. Cuando se queda con nosotros es Mauricio Morales sin censura. Entonces, Oye, puede pasar cualquier cosa. Sí, tengo miedo por eso, pero también tengo miedo porque... Hoy tengo miedo, mucho miedo. Porque es 5 de marzo. No queda nada para el 11 de marzo. 6 días. 6 días solamente, menos de una semana. Y, oye, no se ve que se pongan en buena. No, llega en un momento, y lo hemos comentado, probablemente es el oficialismo y oposición que llega en el momento más tenso posible desde el retorno a la democracia, por cómo se ha llevado a cabo la transición, por las diferencias, por las declaraciones cruzadas entre presidente entrante y presidente saliente. Y quiero partir con el último hito, Rodrigo Sánchez, que ha tensado las relaciones, y probablemente además porque golpea mucho de manera simbólica, que tiene que ver con el proyecto de conmutación de penas que se aprueba el día de ayer en el Senado en general, que independiente que uno puede decir, esta cuestión se va a demorar tantas décadas que probablemente los que se está buscando beneficiar quizás ya no están ni siquiera entre nosotros, o lo van a bombardear de indicaciones, o va a salir muy distinto, tantas cosas, ¿no? Pero sí, simbólicamente, el hecho de que se apruebe un proyecto que, entre otras cosas, puede significar conmutar las penas de personas condenadas por delitos de lesa humanidad y otros reos de alta peligrosidad, tensa aún más el ambiente entre lo que va a ser el futuro oficialismo y oposición. Sí, y de hecho durante las últimas horas hemos escuchado por parte de ministros de la administración del presidente Boric repetir nombres como el psicópata de Alto Hospicio, la Quintrala, el chacal de Alcohuás. Evidentemente son nombres que meten miedo considerando que no solamente estamos hablando de personas que cometieron delitos en momentos donde obviamente la democracia se vulneró en nuestro país de una manera muy grave, estamos hablando de violaciones a los derechos humanos, sino que también personas que cometieron crímenes atroces que marcaron la agenda policial en su minuto, que inspiraron la Crónica Roja también, y que evidentemente impactaron al país por el nivel de crueldad de determinados delitos. Hay un debate, podríamos decir, ético, humanitario, en muchas oportunidades, que es absolutamente legítimo de dar en relación a personas que ya están con enfermedades terminales, que ya no están conscientes de quiénes son. Ok, pero legislar en relación a este tema, aunque sea aprobando el proyecto en general, en las últimas horas de esta administración legislativa, podríamos decir, considerando que en los días anteriores proyectos como Sala Cuna Universal, proyectos como el Final FES, el nuevo financiamiento de la educación superior para poner fin al CAE, y otros proyectos que estaban mucho más enfocados en la agenda social, quedaron de lado. También debo dar el punto, porque tenían complejidades desde el punto de vista financiero y quizás había que darle una vuelta adicional. Y habían temas políticos, obviamente, de no darle la victoria a un bando u otro por el timing en que se estaba votando esto. Pero este proyecto apareció prácticamente por los palos. No era algo que se esperaba para estas últimas horas. Y yo no estoy muy seguro de si le hace un favor al presidente electo José Antonio Kast, considerando que pone en su cancha un tema que, de hecho, en la campaña presidencial a él le costó administrar, porque era un tema que evidentemente a un sector de nuestro país también le genera distancia. Más allá de que esto tenga un debate legítimo, como te digo, desde el punto de vista humanitario, quizás, o ético, pero no es una iniciativa legislativa fácil. Y le va a tocar a él y al próximo Congreso ver las indicaciones y obviamente darle una sustancia diferente a este debate que obviamente ha quebrado nuevamente o ha añadido un episodio nuevo a este quiebre entre el oficialismo y la oposición, entre el gobierno entrante y el gobierno saliente. Que
pareciera, y lo voy a utilizar un chilenismo porque te estoy hablando de ti, Mauricio Morales, y así nos comunicamos, o sea, es difícil no interpretar lo que pasó ayer, sobre todo con el respaldo que tuvo de la actual oposición, futuro oficialismo, como una tocada de oreja hacia el sector al frente. O sea, porque, insisto, si uno lo analiza fríamente, independiente de la molestia hoy día del Ejecutivo y lo afectado que estaba el ministro Gajardo, uno dice que un proyecto como este, la verdad es que es difícil que vea la luz, o por lo menos como está. Sí. Pero el hecho de aprobarlo siquiera en general, pareciera que efectivamente es ir y molestar al sector del frente. Sí, yo me sumo a las palabras de Rodrigo, o sea, me parece increíble, impresentable que estemos discutiendo esto luego de 36 años de iniciar la redemocratización en Chile. O sea, ni siquiera en los 90 yo vi algo como esto que fuese aprobado, aunque sea en general, en la sala del Senado. Ni siquiera estamos hablando de la Cámara de Diputados, que uno podría decir, bueno, la Cámara de Diputados es un órgano político totalmente fragmentado, que no se deja llevar siempre por lógicas racionales, pero acá estamos hablando del Senado de la República. Es una cuestión extremadamente delicada, y yo ayer no le había tomado el peso suficiente hasta que vi las declaraciones del ministro de Justicia. O sea, acá hemos luchado durante años, por lo menos 36 años, más diría yo, mucho más, en búsqueda de verdad y justicia. El presidente Elwin dijo justicia en la medida de lo posible. Es decir, el presidente Elwin, sabiendo que tenía a los militares encima, tenía conciencia de que era muy difícil alcanzar verdad y justicia de manera simultánea. Pero esa era una discusión de la época, en una transición que fue muy difícil y en un proceso de redemocratización que tuvo dos amagos militares. El ejercicio de alistamiento y enlace y el boinazo. ¿Por qué voy al contexto histórico? Porque es ese contexto histórico el que en su minuto nos pudo explicar el apoyo a la ley de amnistía del año 78. Y eso, claro, veníamos saliendo de una dictadura. Ahora estamos en una democracia que, con todos sus bemoles, es una democracia consolidada, y vemos que se está aprobando en general, aunque sea en general. Tú tienes razón, Mati, y creo que Rodrigo también lo pasó a mencionar. Es una aprobación en general que uno podría decir claramente que no se va a transformar en ley, pero el hecho de que haya avanzado en el Senado una iniciativa de estas características, en lo personal, me es muy doloroso, y veremos qué pasa con esta misma iniciativa cuando se le hagan indicaciones y sea discutida nuevamente en el gobierno del presidente José Antonio Kast, y la postura que el presidente va a tener sobre este proyecto, porque no les quepa la menor duda de que el Partido Nacional Libertario se va a transformar seguramente en el guaripola de este proyecto de ley, sin perjuicio de que haya sido apoyado incluso por miembros de la denominada derecha moderada, que con esto pone en riesgo ese apelativo, y veremos cómo esto se va desarrollando en el gobierno del presidente Kast, porque acá va a haber un gran problema. Por una parte está la mano dura contra el delito, pero por otra se comienza a abrir la puerta para violadores de derechos humanos o personas que ustedes las mencionaron en un principio, que son asesinos en serie. O sea, asesino en serie, el psicópata de alto hospicio. Hoy día el ministro Gajardo conversaba con nosotros en la mañana y decía qué pasa con, y hay casos de personas que entren dentro de esta acumulación de penas que están vinculadas al crimen organizado. Dice, y ya sí, puede tener una enfermedad crónica, pero lo que significa que estas personas estén en libertad, no solo moralmente, sino que lo que puede terminar siendo un peligro para la seguridad del país. Y yo coincido con que esto puede eventualmente ser un problema para el gobierno de José Antonio Kast, porque no entra dentro de la lógica del gobierno de emergencia, ¿no? Y puede ser ideológicamente un problema tener que salir a referirse a un tema que sin duda es popular en parte de sus bases, esté justificado o no, pero que le puede terminar ganando el reproche de otra parte de la población. Fíjense que, recogiendo lo que señala Mauricio y lo que dices tú ahora, Matías, hay un
paralelo que me gustaría hacer guardando las proporciones y planteando desde ya que son iniciativas totalmente diferentes y cuyos efectos son diferentes, pero quizás tienen una dimensión simbólica común. El presidente Boric, cuando tomó la decisión política de conceder indultos a personas que habían cometido ciertos delitos en un contexto del estallido social, donde las condiciones obviamente de efervescencia y en materia de seguridad de nuestro país estaban sumamente tensionadas, recibió muchas críticas y críticas muy justificadas en varios casos por la desprolijidad que en un momento se aplicó para determinar esos indultos y además porque bien sabemos muchas de las personas que recibieron ese beneficio, bueno, volvieron a cometer delitos. Pero había algo simbólico ahí desde el punto de vista de darle cierta justicia a personas que fueron detenidas en momentos donde quizás nuestro sistema estaba tensionado y no estaba actuando de la manera más adecuada para abordar estos casos que se estaban dando en medio de las manifestaciones. Hay un punto ahí que obviamente es absolutamente debatible. En este caso, estamos hablando de personas que desde el punto de vista físico, salud, van a cumplir eventualmente, si esto se llega a aprobar algún día, reclusión domiciliaria. Van a estar encerrados en sus casas, claramente no van a salir a la calle a cometer delitos, no van a violar personas, no van a asesinar gente, pero desde el punto de vista simbólico, las familias víctimas de estas personas, y no solamente hablo de quienes cometieron violación a los derechos humanos en los tiempos de dictadura, que quizás son pocos los que quedan en condiciones, podríamos decir, para acceder a este beneficio. Todos los otros crímenes atroces. Para esas familias, ver que estos violadores, estos asesinos, que ya obviamente no están en condiciones mentales quizás, o que ya están con enfermedades terminales, salen a la calle, llegan a sus casas y pueden descansar allí con sus familias, es durísimo. Claramente es durísimo. Entonces, Rodrigo, ¿no hubo ningún antecedente en el gobierno de esto? Porque a mí por lo menos me pilló de improviso. Así como que se iba a aprobar. Sí, o sea, ni siquiera que, no sé, yo me imagino que el ministro de Justicia sabía que esto estaba en tabla, por algo estaba en el Congreso, pero me imagino que al gobierno mismo lo tomó de improviso el hecho de que esto se haya aprobado en general, ¿no? A mí me dio la impresión de que esto se vivió con mucha sorpresa, Mauricio y Rodrigo, por las reacciones del gobierno el día de ayer, con que esto no fue una salida comunicacional de que estaban listos para ir a pegarle a la oposición una vez que esto se aprobara, sino que están reaccionando con efectivamente el balde de agua fría que significó que se aprobara siquiera en general un proyecto que no tenían pensado que podía avanzar. Recordemos que fue por un voto. Por un voto. Ese es el detalle, y por eso todo el mundo en su momento se fijaba en el voto del senador Macaya, por ejemplo, también obviamente por algunos trataban de vincular esto en relación a su padre. O sea, bueno, hay muchos temas que están cruzados obviamente en esta votación, historias personales, inclinaciones políticas, el querer poner en problemas o no al gobierno. Pero la matemática no daba señales en ese minuto de que este proyecto iba a tener luz verde. Sí, efectivamente. O sea, el peligro no estaba latente, y de hecho se confiaba en que el Senado iba a actuar con cierta prudencia en relación a este tipo de iniciativas legislativas. O sea, ya ponerlo en tabla fue delicado, hay que decirlo. Ahora, como señalé al comienzo, es un problema que va a heredar la administración del presidente Kast y el próximo Congreso. Y considerando la composición, además del próximo Congreso, ahí hay un miedo adicional, porque como bien dice Mauricio, el Partido Nacional Libertario eventualmente va a querer presionar para que esta iniciativa vea la luz. Y eso va a ser probablemente un problema innecesario para la agenda de José Antonio Kast, que en los primeros días estamos claros, va a querer centrarse en temas de seguridad y de crecimiento económico. Entonces, que se meta entre medio esto haciendo ruido, que forma más bien parte de esta agenda identitaria, podríamos decir, de la derecha más dura, bueno, lo va a alejar un poco del concepto del gobierno de emergencia y de esta necesidad que va a tener en las primeras semanas, además de no pelearse con nadie, al menos de manera innecesaria, con flancos que se abran por temas que no están contemplados dentro de la hoja de ruta que ya se han trazado para los primeros meses de gobierno. Claro, y solamente adicionar a eso, Mati y Rodrigo, lo que
el presidente Boric hoy día estaba anunciando la reinstalación de la estatua del general Baquedano, ¿cierto? Bueno, como una señal de unidad, él habló de Gabriela Mistral y de otros próceres que van a estar ahí, y coincide con una señal que desde mi perspectiva es total y absolutamente disruptiva, que va a contrapelo de el llamado del presidente de la República para llegar a armar consenso, llegar a acuerdo, porque hasta el día de ayer teníamos cierto consenso en que los violadores de los derechos humanos debían tener una condena a rajatabla, sin ninguna variación. Bueno, pero coincide esto con lo que está haciendo el presidente Boric en cuanto a reinstalar la estatua del general Baquedano. Y lo segundo, y es lo que decía Rodrigo recién, el gobierno, es muy curioso esto, porque llega con estas emergencias que habló durante toda la campaña, y al parecer lo primero que va a tener que enfrentar no van a ser esas emergencias. O sea, va el presidente Kast a reunirse con Trump y seguramente van a hablar del cable chino y de la postulación de Michelle Bachelet, y luego el presidente Kast, como anunciaba Rodrigo recién, va a tener que tomar postura sobre este proyecto que es particularmente complejo, y va a tener al frente al Partido Nacional Libertario con Kaiser a la cabeza. O sea, todo lo que el presidente Kast ganó, por decirlo de alguna manera, con el Partido Nacional Libertario, al enfrentar al gobierno del presidente Boric, levantarse de la mesa y seguramente dejar caer la candidatura de Michelle Bachelet como secretaria general de la ONU, va a llegar a punto muerto si es que el gobierno del presidente José Antonio Kast no apoya este proyecto de ley. Esto va a ser particularmente relevante. Entonces, puede ser que el primer mes no hablemos mucho de las emergencias y estemos hablando de la contingencia a la que se va a ver enfrentada el gobierno. Qué terrible esto de llegar con un programa y no poderlo implementar de inmediato. Bueno, le pasó al gobierno anterior también. Le pasó, y le costó. Y le costó justamente esto, llegar con un programa que no, tranquilo, si lo vamos a implementar eventualmente. Lo peor es que ambos, o sea, en relación a lo que dicen ustedes, y también recogiendo esta comparación que les proponía, indultos en su momento, sí, y este tema de los beneficios carcelarios, ya salpican la agenda de seguridad, salpican la agenda de seguridad, sí, ya sea desde el punto de vista de lo que se aplica o de lo que puede ocurrir en las calles. Los indultos en su minuto fueron eso, personas que eventualmente podían salir a la calle a volver a cometer delitos, pero ahora en materia de seguridad es desde lo simbólico, desde lo emocional, desde el relato, que es igual de delicado, porque en la medida que tú no logras articular un relato que te permita garantizarle a las personas que tu foco es la seguridad, vas perdiendo credibilidad. Y este tipo de medidas debilita ese pilar fundamental en el programa de gobierno de José Antonio Kast, y va a ser un problema latente en los primeros días si es que alguien tiene la brillante idea de reactivarlo y ponerlo en tabla. De todas formas, el senador Fidel Espinosa ya habló sobre la estrategia que va a utilizar la futura oposición para frenar el proyecto, que es bombardearlo de indicaciones. Bombardearlo de tantas indicaciones que se puede transformar en esos proyectos que en 10 años más estamos hablando, y es como, oye, se puso en tabla nuevamente el proyecto de indulto a presos de lesa humanidad, y uno es como, ¿verdad que existía esa cuestión? Es la estrategia que va a utilizar la futura oposición para que eventualmente esto no vea la luz. No quiero terminar el bloque sin mencionar un poquito lo que va a pasar mañana, amigos, que es el cónclave oficialista, al cual cita el presidente Gabriel Boric, un cónclave que uno podría decir es una suerte de medición de fuerzas de cara a el futuro gobierno, pero que ya tuvo la primera baja, que es la Democracia Cristiana, que después de varios días en donde la directiva estuvo jugando con que parece que sí, pero después hubo una rebelión interna que empezaron a decir, pero ¿cómo vamos a asistir a un cónclave que nos invitaron literal en la última semana de gobierno? Bueno, la Democracia Cristiana se baja, Rodrigo Sánchez. Mira, yo quiero decir que es un poco injusto, o considero un poco injusto, la crítica de algunos sectores de la DC en relación a que este gobierno jamás invitó a la colectividad a formar parte del gobierno, por lo cual no tiene sentido que ellos asistan a este cónclave. ¿Por qué? Porque hay que recordar
que, si bien es cierto, la DC no estaba contemplada en el modelo original de la fuerza política que iba a apoyar al presidente Gabriel Boric, durante el transcurso de estos años se intentaron hacer varios gestos a la Falange que eran recibidos por la directiva de ese entonces, encabezada por Alberto Undurraga, de una manera más bien lejana. Alberto Undurraga en varias oportunidades, esto lo planteó él, lo planteó también el propio presidente de la República, le señaló que la ADC no era un partido de gobierno y que ellos preferían mantener esta independencia. Entonces, que ahora aparezcan militantes diciendo es que a nosotros nunca nos invitaron al gobierno y no tenemos por qué ir a ese cónclave, bueno, es un poco injusto porque las invitaciones existieron, los acercamientos existieron, pero claramente por un tema político y absolutamente válido también, la ADC optó por no formar parte del gobierno, salvo, bien sabemos, el superintendente Víctor Torres. Víctor Torres, claro. Que fue el único militante que formó parte del gobierno en un cargo, podríamos decir, de relevancia. Dicho eso, claramente lo que vamos a tener mañana puede ser interpretado de dos formas. Por una parte, un encuentro para abordar el futuro de la oposición con el presidente de la República como eje central, o sea, el liderazgo del presidente Gabriel Boric poniéndose a prueba mañana de acuerdo a la convocatoria que va a tener ese cónclave. Ojo que en el PC y el PS también había sectores que tenían dudas, no desde el punto de vista institucional, claramente el partido va a estar presente, pero hay algunos militantes que veían con distancia ir a abrazar al gobierno considerando la cantidad de problemas que han existido en los últimos meses. La otra forma de interpretarlo es, bueno, ¿qué es lo que le vamos a proponer al país a partir de marzo? Siendo el progresismo la alternativa que fracasó en las elecciones presidenciales. Ya no alrededor de la figura del presidente Gabriel Boric, sino que más bien como una orgánica, cómo nos organizamos, cuántas oposiciones somos, qué es lo que vamos a pensar, cuál va a ser nuestra estrategia para afrontar la agenda legislativa de José Antonio Kast. Si el objetivo es el segundo, bueno, bienvenidos todos los que vayan, y de todos los partidos, claro está. Pero algunos lo interpretan como una prueba del liderazgo del presidente Gabriel Boric, y claramente esa lectura tampoco le acomoda al gobierno. Recordemos que hace pocos días, bueno, pocas horas, de hecho, nuestra compañera Constanza Santamaría le hizo una entrevista al presidente Boric donde abordaba su futuro también. Y él dejaba la puerta relativamente abierta, no del todo cerrada, a emprender un nuevo desafío presidencial más adelante, si es que las condiciones se dan, claro está. No lo dijo explícitamente, pero dio las señales suficientes como para que, claro, consideremos que es una persona sumamente joven y le quedan muchas más vueltas en el escenario político. Y desde ese punto de vista, muchos interpretan que el hecho de llegar mañana al cónclave es fortalecer la figura de un presidente Boric que no se va del todo bien de este gobierno, no se va con una gran aprobación y con muchos de los objetivos que él intentaba instalar en esta recta final sin cumplirse. Claro, solamente para cerrar, lo podemos abordar si mañana o mañana en la mañana, no sé, ahí verás tú, Mati. Pero fíjate que estuve haciendo unos cálculos. La democracia cristiana va a completar con el gobierno de Kast 12 años fuera de gobierno. 12 años fuera del poder. El récord en la nueva democracia, claro, lo tiene la derecha, que estuvo 20 años fuera del gobierno, y ni siquiera el PC, porque acuérdense que el PC entró con Bachelet 2, por lo tanto tuvo menos tiempo fuera del gobierno. La DC va a completar con la administración del presidente Kast 12 años fuera del Ejecutivo, y así todo está resistiendo electoralmente. Yo pensé que no iba a aguantar esta elección, la que recién pasó, y pudo flotar por lo menos con una bancada razonable de diputados y adicionalmente pudo sostener algunos senadores. Entonces, claro, no es la democracia cristiana de los 90, pero es una gracia que esté resistiendo así, igual, así todo, con 12 años fuera del Ejecutivo. Es una buena observación, Mauricio Morales. 12 años, imagínense ustedes. O sea, la DC, desde que nació, fíjate, claro, desde que se fundó, la DC se fundó el 57, no participó del gobierno de Alessandri, del 57 hasta el 64, ahí van 7 años, estuvo con Frei los 6 años, no estuvo con Allende naturalmente los 3 años, y después estuvo todo el periodo 90 hasta la derrota de Frei en 2009-2010, y después pasó a integrar
el segundo gobierno de Bachelet. Entonces esta es la primera vez en su historia, desde su fundación, que ha estado tan alejada del Ejecutivo. Fíjense, lo estaba pensando recién como un cálculo que se añada a la discusión que estamos teniendo. Ahora, ojo que va Janet Jara, reaparece el día de mañana, sí. Dicen que confirmó su asistencia, así que interesantes declaraciones puede tener la ex candidata presidencial en este conclave oficialista. Rodrigo Sánchez, Mauricio Morales, nos portamos súper bien. Estoy súper orgulloso. Súper bien, sí, con la advertencia que hizo Rodrigo al inicio. Ya, Mauricio, libérate, dale. Me quedan segundos para arruinarlo todo. No, ni me he portado demasiado y no me he portado bien, así que... Que estén muy bien los dos, nos vemos Chao, a la abrazo. próxima. ¿Sabes lo que yo disfruto? Y se lo dije a Matías, lo que disfruto en estos escenarios Tengo es miedo. el rostro de incomodidad de Matías cuando contamos chistes o hacemos alguna cuestión que está fuera del programa. Eso es lo que más disfruto. Estoy tremendamente incómodo en este momento, de hecho, así que estén muy bien. Nos Conversamos. vemos, que estén bien, chiquillos. Chao. Y en el dato musical con Juan Manuel Astorga cuando son las 7 de la tarde con 2 minutos.